de este momento, todo lo que escuche es bajo su propio riesgo, excepto, claro, los cortes comerciales. De continuar la revolución, la necesitamos mocharle la mano. Unos genios. El que suelte el tigre. Matrimonios entre hombre y mujer. Callo. Radio Fórmula. Callín Canallín. Felicidades, un año de la maldita hora. Señoras y señores, esto es La Maldita Hora con Cayo de Hacha. Amigas y amigos de La Maldita Hora, hoy es viernes 6 de julio del 2018, son las 9 de la noche en punto y están escuchando el 104.1 de FM, el 1500 de AM, y si nos están viendo es a través de el Facebook Live de Radio Fórmula. Mi nombre es Amado Avendaño y esta noche me acompañan mis queridos amigos Alfredo López Rojas. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, buenas noches de viernes. Muy contento de estar aquí. Tú todavía trajeado, ya deberías aflojarte la corbata, es viernes. ¿De dónde? Mira, la elegancia nunca se debe perder. Pero en viernes, hasta en viernes en la noche. Héctor Escalante, ¿cómo estás? Bien, bienvenido pues, esta noche. Muchas gracias, amigo, ahora sí que por la invitación de estar acá una vez más. Y pues cerrando la semana, ¿no? De elecciones y de presidente virtualmente electo, ya no sé en qué estamos. Fíjense que hoy vamos a hacer un ejercicio de análisis muy interesante. Por eso están aquí Alfredo y Héctor. Vamos a analizar este polémico ya gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a polémico porque ya han empezado a haber algunos cambios y han habido algunas declaraciones relevantes en ese sentido. Escuchamos a Carlos Ursúa hablar sobre la gasolina, a Alfonso Durazo sobre la estrategia de seguridad, Olga Sánchez Cordero sobre la legalización de la marihuana, y parece que cada uno tiene su tema. Del aeropuerto, el cambio en la hazme el favor, el cambio anticipado en la Secretaría de Relaciones Exteriores que le hicieron ayer casi como... Ya hay cambios en el gabinete. Ya bajaron al secretario de Relaciones Todavía no empieza. Exteriores. Imagínate que lo hubieran hecho, hubiera pedido permiso de una vez para hacer el prenombramiento en Los Pinos, total. Vivimos como en el futuro, ¿no? Porque hasta Marcelo Ebrard ya agradeciendo el cambio y diciendo que es un honor para él. Caray, pues Héctor Vasconcelos estamos en diciendo diciembre. que ya recibió instrucciones y ahora las va a ejecutar del presidente, nada más que se le olvida que todavía es todavía ni es senador, ¿no? Y bueno, vamos a tener también aquí a Rodolfo Bello, que nos trae un tema muy interesante. En realidad es el tema sobre el duelo. Hay muchas personas que después de esta elección siguen en duelo porque realmente les pegó. Vamos a hacer este ejercicio de preguntarse a sí mismos si realmente están aceptando lo que pasó el domingo pasado, el primero de julio, con el proceso electoral. Y a mí me parece muy interesante la forma en la que podemos abordar el hecho de que si estás realmente dolido, si estás preocupado, o qué cosa es lo que se tiene que hacer en este país, porque de que va a haber una transformación, va a haber una transformación. Pues mira, por lo menos ya salieron unos y van a entrar otros. Eso ya de entrada transformó todo. Y la forma de ver la política va a cambiar porque se modifica la correlación de fuerzas, se van a reestructurar los partidos políticos, prácticamente los partidos están en la lona, y aquí lo que va a prevalecer es lo que diga o lo que deje de hacer Morena, ¿no? Sí, sobre todo que no debemos de dejar de ver que va a estar a prueba, ¿no? Lo hemos platicado en otras ocasiones, al menos por una parte de la oposición. Hay algunas personas que se molestan porque dicen, oigan, todavía no entra en funciones y ya lo están empezando a criticar. Todavía no entra en funciones, pero ya está repartiendo huesos. Y ya hasta que hubo cambios en el gabinete. Ya se hubo cambios en el gabinete. Ya está dando instrucciones. Lleva como 6 meses de ventaja, ¿no? En el proceso de empezar a gobernar. A mí no me parece mal que haya este proceso de transición desde ahorita y que se estén sentando las bases, pero a mí me parece que en esta idea de que Enrique Peña Nieto ya se fue, espérense tantito, le faltan 4 meses y medio, casi 5, ¿no? Así es, todavía tiene que gobernar, hay un país que gobernar. Bueno, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos a platicar sobre el gabinete, el futuro gabinete. 55 13 86 32 44.
Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Enseguida volvemos a la maldita hora. ¿En qué se parece el ajedrez, el básquetbol y la ingeniería industrial? Todas estas actividades requieren de análisis, de precisión, de estrategia para llevarse a cabo. El deporte, la imaginación, pero sobre todo el pensamiento crítico. Saber entender al oponente, saber elegir, tomar decisiones y ser eficiente es muy importante. En el básquetbol puedes ser muy rápido, debes de ser muy rápido. En el ajedrez tienes que ser sobre todo contundente. Pero en la ingeniería industrial, ante todo tienes que ser efectivo y eficiente. Estas tres actividades las conoce muy bien Josué Velázquez, un mexicano extraordinario que maneja un centro de investigación del más alto nivel en el MIT. Josué Velázquez entró a estudiar su carrera profesional gracias a una beca del básquetbol. Un ingeniero de altura, y no solo por sus 2 metros de estatura, sino también porque era muy evidente que su nivel de análisis y de responsabilidad era muy alto. En su natal Veracruz, Josué Velázquez hizo un gran esfuerzo. Estudió su maestría y su doctorado en el MIT. Hizo un postdoctorado en Holanda. A la postre se convirtió en director de carrera, maestro y después fue decano de la división de ingeniería de una importante universidad. Hace 2 años lo mandaron llamar del MIT. Le ofrecieron un puesto. Director para América Latina de Smart Cities, de la logística y de la ecología y de la producción de ciudades de alto desempeño en América Latina. En menos de un año se convirtió en el director global de este centro. Josué Velázquez, en sus escasos 36 años de edad, está haciendo en el MIT grandes investigaciones a nivel mundial. Es uno de los ingenieros, uno de los doctores en sustentabilidad más importantes del mundo. El básquetbol le dio energía, el ajedrez le ha dado sapiencia, estrategia, pero sobre todo su tenacidad tiene a este mexicano de clase mundial haciendo las mejores estrategias sustentables para el resto del mundo. Va un abrazo, Josué. Sigue jugando ajedrez, sigue jugando básquetbol. Eres una inspiración para todos. Transmitiendo simultáneamente en el 104.1 FM y en el 1500 de AM. Ya estamos de regreso en la maldita hora y les recuerdo que en esta mesa nos acompañan Alfredo López Rojas, Héctor Escamilla y se integra de una vez. Escalante, amigo, mejor Escalante. ¿Qué dije? Escamilla. Ay, perdóname, amigo, es Héctor Escalante. O ya también va a hacer cambios aquí en el... ¿De dónde saqué el Escamilla? Estamos cambiando el gabinete. Está llamando el... Acabas con la lógica del país. Acabo de cambiar el gabinete, perdón, amigo. Bueno, con permiso, muchachos. ¿No te habían avisado? Rodolfo Bello, ¿cómo estás? Hola, bueno, sí, la atiné. La salvaste, Rodolfo, la salvaste. Una de esas. Bueno, vamos a empezar a analizar el gabinete, el futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador, antes de que nos empiecen a cambiar otra vez, porque el gabinete que se había nombrado hace, ¿qué? 3-4 meses, o desde diciembre creo que lo nombraron, ya tuvo su primera baja y es Héctor Vasconcelos, que se va al Senado de la República como senador, ganó la senaduría. Y no creo que alcancemos a revisarlos a todos, pero empecemos por los más relevantes. ¿Por quién quieres empezar, mi querido Alfredo? Pues mira, yo creo que es importante empezar por este cambio, ¿no? Para terminar de comentarlo a fondo. Sí. Bajan por el relevo en la Cancillería. Por el relevo en la Cancillería. No bajan ahí, del gabinete a Héctor Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos, fue embajador en Dinamarca y se va a dedicar a sus funciones de senador. Y entra a su relevo Marcelo Ebrard. Afortunadamente Belinda estaba ahí para decirnos que iba a entrar. A ver, para cantar la noticia. Quien haya vivido debajo de una piedra y no sepa quién es Marcelo Ebrard, fue jefe de gobierno del 2006 al 2012. Correcto. Fue uno de los pocos jefes de gobierno que ha terminado, el único, ¿eh? Sí. El único que ha terminado porque perdió la interna, ¿no? Porque perdió la interna, pero es el único jefe de gobierno que ha concluido sus funciones.
Fue secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal. Tuvo uno de los escándalos más grandes que se hayan vivido en ese sentido en la Ciudad de México. En Tláhuac. Y lo destituyó el presidente en ese momento. Vicente Fox se lleva muy bien con la administración de Fox, sí. Pero en ese momento era el presidente de la República quien nombraba al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, estaba en sus facultades y lo que hacían era que el jefe de gobierno le presentaba una terna al presidente y el presidente lo nombraba, pero tenía la capacidad de destituirlo. Y Marcelo Ebrard es un ave de tempestades, pero también es un ave fénix. ¿Te acuerdas que fue priista? Fue subsecretario de Relaciones Exteriores con Manuel Camacho. Fue priista 20 años. Fue priista 20 años. Y subsecretario de Relaciones Exteriores 20 días. Un hombre cercano a Elbester Gordillo, hay que decirlo. Ellos inventaron a Elbester Gordillo en 1991. Para ser bien claros, cuando tumbaron a Carlos Longitud Barrios, que era el eterno líder del sindicato magisterial. Y Marcelo siempre fue el brazo derecho de Manuel Camacho Solís. Cuando viene la designación de Luis Donaldo Colosio, la designación por lo del STLN y todas estas cosas, 94. No, Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia de la República. Que por eso lo manda, ¿no? Y luego se convierte en secretario de Relaciones Exteriores Manuel Camacho Solís, y él queda como subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, tiene un antecedente en ese sentido. Es importante que la gente sepa, ¿no? El pasado de Marcelo Ebrard, 20 años de priista, cuando nos hablan de la mafia del poder y todas esas cosas, pues hay que ver los perfiles a fondo de los que van a integrar el gabinete. Fue secretario general del PRI un año, mire, nada más. Del 89 al 90. Priista. Pero mira, después de eso, ellos fundaron un partido que se llamaba el Centro Democrático. Correcto. Y que participaron el PCD. Manuel Camacho Solís. Fue candidato a la presidencia de la República en el 2000. Y Marcelo era el candidato, si no me equivoco, a la jefatura de gobierno. O sea, él quería ser jefe de gobierno. Compitió contra Andrés Manuel López Obrador, y luego Andrés Manuel lo incorporó a su gabinete. Y también estuvo un rato en la ONU, ¿verdad? Cuando dejó la jefatura de gobierno. Cuando dejó la jefatura de gobierno. Y después estuvo un ratito en Francia viviendo también ahí muy a gusto. Pero si se dan cuenta, Marcelo es un hombre que revive a cada rato. Es un ave fénix. Del PSD se convirtió en jefe de gobierno. Después de que se fue por el escándalo de la línea 12, ahora resucita en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador como secretario de Relaciones Exteriores, y en automático se vuelve a convertir en un aspirante presidencial para se unió a la campaña con muy poco tiempo. Sí. O sea, realmente estuvo... ¿Qué? ¿3 meses? Pero pues se salió el escándalo de la línea 12, yo creo que lo fue retrasando, hasta que llegó un momento en donde ya se vio muy seguros. Ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó. ¿Cuál línea 12? Ya regresó. Por eso le puse hoy un meme que dice que la línea 12 literalmente te lleva de Tláhuac ahora a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exactamente. Y bueno, es un personaje con experiencia, habrá que ver si tiene la suficiente experiencia para hacer el enlace de México ante el mundo. Pero por lo menos es una persona estudiada. Exacto, es una persona de los cercanos que creo tiene que idiomas, sabe francés, sabe inglés, o sea, sabe algo de español. Come francés, vive. Conoce Francia. Sí, claro. Además es un activo político muy importante. Sí, de lo más. Y sobre todo yo creo que lo ponen en Relaciones Exteriores más que para defender el interés nacional, que ese debería ser el objetivo principal de un secretario. Para que sea el traductor de Andrés. Para que sea el traductor de Andrés ante el mundo, y para potenciar esta figura de cara a una posible, eventual, adelantada. Y por alguna razón él quería, ¿no? Sí, o sea, se filtró. Por eso le dijo a Belinda, no sé destápame, por favor. y ella se rumora que en camerinos le dijo, oye, por ahí le dijo, destápame, y la otra interpretó otra cosa y le dijo, oye, no estoy entendiendo nada. Oye, no sé si lo tienes ahí, pero me interesa mucho que hablemos de Carlos Ursúa Macías. Carlos Ursúa, aquí lo tenemos. Les vamos a contar un poquito. Aquí está. Aquí lo tenemos, su trayectoria. Mira, él tiene 62 años, es matemático, licenciado en matemáticas por el Tecnológico de Monterrey. También tiene una maestría en matemáticas y un doctorado por la Universidad de Wisconsin en economía. Él ya fue secretario de finanzas de Andrés Manuel López Obrador él fue el que sustituyó a Gustavo Ponce justamente para poner en orden el y él ya no apostó. Él ya no apostó. No, mira, Carlos Ursúa es un hombre, realmente es un hombre muy decente. Sensato. Es un hombre sensato, académico. Prudente, es académico,
fue mi vecino de oficina en el TEC, o sea, estamos juntos en el TEC, en la Escuela de Gobierno y Política Pública. Él era el director de la Escuela de Gobierno y Política Pública. Compartían el azúcar y el café. Literalmente. Compartían la cucharita del café. Fue mi maestro en la maestría de macroeconomía, y me parece que por ese lado está bien sólido. Parece que es un buen perfil. Les voy a contar una anécdota o un dato curioso de Carlos Ursúa. Él es econometrista, ¿no? De estos que se dedican a hacer regresiones y a tratar de predecir el futuro con la economía. Bueno, para el futuro. Con la economía, ¿no? Y hay una fórmula que lleva su nombre. Que los programas que ven los doctores en economía y tal en el mundo ocupan esa fórmula. Nuestro futuro secretario de Hacienda desarrolló una fórmula que se ocupa en los programas de economistas a nivel mundial. Es un perfil sólido para la Secretaría de Hacienda. Así como en electrónica, la ley de Ohms o la ley de Newton, hay en una economía está la ley de Ursúa. Y creo que se utiliza mucho para cuestiones de manejo entre bancos. Yo no soy economista, pero es lo que he estado por ahí leyendo. Sí, es un académico muy sólido. Pues un perfil completamente académico. Yo creo que eso fue lo que le dio confianza a los mercados internacionales, que le está dando confianza a los distintos actores de la economía nacional. Y en las entrevistas que ha dado, a pesar de los muy radicales AMLovers, pues bastante prudente. Incluso él ya habló del tema del precio de la gasolina, de que tendría que subir respecto a la inflación. Dijo la verdad, la gasolina va a subir de precio y va a subir acompañado de la inflación. Punto. Él no estuvo en campaña y él no hizo campaña. Pero nunca, él ya estaba predispuesto, o sea, él ya era el que estaba en la lista. Estaba en la lista. Ya lo había mencionado un par de veces antes, ¿no? Y ha sido un hombre cercano. Y otra buena noticia es que parece que lo va a acompañar en su equipo Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel va a ser subsecretario de Ingresos. Doctor también en Economía por Harvard. Finalmente es una persona que escucha, ¿no? Así es. A mí me da mucho gusto que haya gente académica y gente preparada y gente con coherencia, pero sí creo que va a empezar a haber un encono conforme pasen los meses. Cuando lo hemos platicado, cuando se den cuenta que pues, las cosas ellos lo tienen claro. Que era la campaña, la gente que apoyó, ¿no? Que estuvo en la campaña y que fue muy roja en el sentido en que prácticamente pensaban que para estas alturas iban a estar escupiendo al presidente Peña Nieto, ¿no? Y anunciando que se cancelaba todo. Y la verdad es que cuando la gasolina empiece a subir porque va a haber inflación, algo va a pasar. Eso me preocupa. Ellos que creen que por fórmulas mágicas la gasolina no sube de precio, porque lo dice el presidente, pues se van a quejar. Pero Ursúa ha sido muy, muy sensato y lo ha dejado muy claro, ¿eh? Pues no crees que cambie nada más de villano. O sea, el villano era mafia del poder y ahora el villano va a ser o algún ente, otro término, los yanquis, la oligarquía mundial, los que no quieren que le vaya bien a México, a Neymar, ojalá. Neymar sí es la mafia del poder. El profe Osorio. O sea. Pero justo en ese ánimo es lo que apura, ¿no? Que como vamos a cambiar de villano, vaya muchas expectativas muy altas puestas en el cambio que estaba promoviendo, que incluso también fue alimentado por el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por ahí circula el video, el spot, ¿no? En donde dice, voy a bajar la gasolina. Bueno, pues las cosas no pueden ser como quisieran pues que hay fueran. Que entender que era parte de la campaña. Pero también. La gente lo creyó. La gente se lo creyó. Ahora, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, que va a ser la secretaria de Gobernación, ex ministra. ¿Creen que tenga duda en esto? No. ¿Quién? ¿Ella o Andrés Manuel? Creo que no, ya lo habría manifestado. Yo creo que ella sí. Eventualmente, si quisiera hacer un cambio en la Secretaría de Gobernación, pues ella tiene ya... Es que me llamó la atención que así como ha dicho de Marcelo, así como ha dicho de Carlos Ursúa, no volvió a ratificar algo que ya ha mencionado, que lo mencionó en campaña, de Olga Sánchez. Me ha llamado la atención que no lo ha dicho en esto. Pero ya permitió que Olga Sánchez salga a Marcelo, a dar entrevistas. Y si sale, porque le dieron chance, yo creo. Hay datos de Olga Sánchez Cordero, sería la miembro de gabinete de mayor edad, 70 años. Es la primera mujer en gobernación. Ahorita que regresemos del corte, vamos a seguir hablando de Olga Sánchez Cordero, la futura secretaria de Gobernación. Vamos a un corte, mándenos sus mensajes si quieren al 5513-863244. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 5513-863244. Enseguida volvemos a La Maldita Hora.
Más de 56 millones de mexicanos participaron en la elección presidencial, 62% de la lista nominal, y 29 millones deben festejar la victoria legal y legítima de su tlatoani, Andrés Manuel López Obrador. Tienen todo su derecho a pensar que el cambio verdadero para el país es representado por el tabasqueño y la fuerza de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, más del 50%, y las 5 gubernaturas que ganó y el grupo de políticos que apoyaron su campaña. Horas después de terminada la elección, a diferencia de 2006 y 2012, cuando se pusieron en duda los resultados y nuestras instituciones, la oposición aceptó la derrota y no convocó ni a marchas ni a plantones. Dicen los que saben que no les quedaba de otra, pero prefiero llamarles demócratas. AMLO será presidente de México y ojalá lo haga muy bien, no solo por sus seguidores, sino por los 60 millones de mexicanos que no votamos ni por él ni por su movimiento. La realidad no es solo una, pero mejor vamos por partes. Resultados del PREP, y es que de los 89 millones de votos con los que cuenta la lista nominal y una participación electoral de 62 a 63%, algo así como más de 56 millones de votos de acuerdo al INE, AMLO se convertiría desde que se creó el INE en el único presidente electo con más del 50% de votación, por arriba del 48% que obtuvo Ernesto Zedillo en el 94, lo que representa más de 29 millones de votos. Ricardo Anaya y lo que quedó del PAN obtuvieron 12 millones de votos, solamente 109,000 votos más que lo que consiguió Josefina Vázquez Mota hace 6 años, sin contar la ayuda del PAN y de Movimiento Ciudadano. Muchos se preguntan ¿cuántos votos vale el PRI actualmente? Y no son más de 9 millones de votos. Por último, hay casi más de 3 millones de mexicanos que les encantó la idea de mocharle las manos a los ladrones y apoyaron a Jaime Rodríguez Calderón. La diferencia, ¿en qué cambia la esperanza de los mexicanos de esta elección con los que apoyaron la llamada alternancia en el año 2000 con la victoria de Vicente Fox? Un querido amigo dice que la diferencia es que la victoria de esta ocasión se goza más ya que se logró sin tener gobierno, sin cooptación, pura gente, puro corazón. Otros más cursis escriben en Facebook después de escuchar los primeros mensajes del tabasqueño. Jamás escuché un discurso tan incluyente, tan honesto y tan real. Ojalá este viejito haga historia. Dice Rubén Aguilar que la historia inmediata, al igual que la oral, son géneros traicioneros. La primera entraña, obviamente, el riesgo de equivocarse. La calentura o el apresuramiento encierran siempre el peligro del error. 6 años. Con el tiempo y su fiel acompañante, la paciencia, se sabrán cosas que no se sabían. Continúa Aguilar. La línea divisoria frente al periodismo es tenue y borrosa. ¿Dónde empieza el análisis y la documentación que separan el reportaje de la historia? Las lunas de miel son finitas. La máscara del candidato antisistema terminó. El disfraz de ser oposición no se usará más. Como decía Roberto Campos, ex ministro brasileño, y perdón por citar a un brasileño después del 2-0, los testimonios orales de los personajes históricos son como los bikinis. Lo interesante no es lo que muestran, sino lo que esconden. Tendremos 6 largos años para descubrir, analizar y opinar del bikini de Tlatoani López Obrador. Transmitiendo simultáneamente en el 104.1 FM y en el 1500 de AM. Ya estamos de regreso en La Maldita Hora, en esta mesa, por si se acaban de sintonizar, está Rodolfo Bello, está Alfredo López Rojas y Héctor Escalante. Escalante. Ay, adelante. Héctor Escalante y Amado Avendaño, desde luego, aquí en el micrófono. Estamos haciendo un análisis del futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador y ya hicimos un análisis de Marcelo Ebrard, de Carlos Ursúa. Ahorita estamos hablando de Olga María Sánchez Cordero, que sería la secretaria de Gobernación. Háblanos de su trayectoria. Algunos datos de Olga Sánchez Cordero. Es abogada, ¿no? Por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Tiene 70 años, sería la miembro del gabinete más experimentada. ¿Es mayor que el futuro secretario de Comunicaciones, Inés Espriu? Sigue hablando yo. Parece que sí, pero ahorita lo corroboramos. Bueno, no es relevante. Hay un dato relevante. La ministra Olga Sánchez Cordero, hasta el día de hoy, desde que dejó de ser ministra de la Corte, recibe una pensión más elevada
que la que reciben los expresidentes de la República. Y al día de hoy no ha renunciado a ella. 81 años, perdón, Javier Jiménez Espriu. Sí. No, pues entonces ahí les fallé. O sea, es que de verdad. No, de es verdad que dijiste la mujer más experta. Eso sí. 1937 nació. Jiménez estimado Espriu. Jiménez. Ah, caramba. Pero bueno, ella sigue recibiendo una pensión. La pregunta es, que es ¿va a vitalicia. seguir recibiendo la pensión? Lo que vimos es que Andrés Manuel, el presidente electo, va a quitar la pensión a expresidentes, pero no sabemos si se la va a quitar a exministros de la Corte. No puede porque es un poder, recordemos que es un poder, Es otro. es un poder alterno. O va a pedir que A lo mejor lo que va a hacer es darle una Consejo de la pensión de adulto Judicatura, mayor para que complete, porque si no, pues, Y al doble ya dijo que... Y como va a ser al doble, a lo mejor ya le conviene. ya le alcanza. Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 1995 y 2015 y fue propuesta por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Los presidentes son quienes proponen a los ministros de la Corte y el Congreso es el que dispone. Y es cierto lo que andan diciendo, que ella ya está proponiendo legalizar la Ella marihuana. está Sí, es proponiendo correcto. legalizar Ella la está marihuana. proponiendo legalizar Ni la tarda ni marihuana. perezosa, ya dio un par de entrevistas, una muy buena en El País, donde dijo, yo creo que esos van a Yo voy ser con los todo. temas que van a empezar a crear Tratar de conflicto posicionarse. tanto en el gabinete, yo creo que en la propia personalidad del presidente, del futuro presidente y de las cámaras, ¿no? Yo no veo a todos votando. No, ya se dio cuenta que el PES está a punto de desaparecer, entonces ya no Lo tiene- malo es que se quedan ya no sus tienen diputados. contrincantes ahí. Es lo malo que se quedan sus diputados. Y hay que recordar que la relación que se da entre Olga Sánchez Cordero y Andrés Manuel López Obrador es porque a ella le toca el tema del desafuero, Es correcto. ¿no? Es correcto. Entonces ella, y lo dice abiertamente, desde su punto de vista era una injusticia y a lo mejor evidentemente era una cosa exageradísima o desaforar a un presidente por una cosa así. Y es donde ellos realmente empiezan a tener una relación hasta de amistad, lo han dicho en muchas ocasiones. Y es por eso que ahora es tan cercana al próximo presidente, ¿no? Bueno, ahí les va el siguiente. Es César Alejandro Yáñez Centeno Cabrera, es decir, es el vocero de Andrés Manuel desde hace, desde que lo nació. desde que lo Desde ubico, que nació Andrés Manuel. desde el gobierno del Distrito Federal. Pero, oye, pues sí, desde que nació y ubicamos a Andrés Manuel y no a él. Imagínate, Entonces, igual ¿qué que hace? políticamente. O sea, No, César es muy conocido en los medios. ¿Serán es un sus hombre- más cercanos, más cercanos? Sí, es un hombre de mucha confianza de Andrés y la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Es bastante prudente, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Autónoma Metropolitana. Ah, entonces bueno. O sea, es muy bueno. O sea, Es que aquí los dos somos de la UAM. somos de la UAM. es el que dice, no hables tan rápido, Andrés Manuel, más despacito. Más despacito, bro. Tómate tu tiempo, También- tómate tu tiempo. Él también fue parte del equipo de prensa de Cuauhtémoc Cárdenas desde 1988. Y la verdad es que no hay mucho que decir de él. Buscan Ha sido experiencia, bastante- ¿no? Es ha de- sido su vocero en prácticamente todos los Es de casos. ese tipo de personas que no son protagónicas, pero que su trabajo se ve mucho porque pues, ha sido muy consistente en el asunto de la comunicación, ¿no? Pero no es, o sea, no es su vocero, pues el vocero es el mismo Andrés Manuel. Sí, está mal Sí. utilizada de pronto esa plata. Es tu director de Es comunicación su director y con- enlace en con ocasión- medios. en algunas Es el ocasiones. enlace con medios, es el que... Pero que sí, lo ha hecho bien, es efectivo, el vocero etcétera. de la campaña. Sí, es vocero de la campaña. Aunque Bueno, fue vocero pocas de la- veces ha declarado. ¿Revisa sus discursos? Sí, el que revisa. Luisa María Alcalde Luján, que sería la secretaria del Trabajo y La más Previsión joven. Social. Ella sí es la más joven la más joven del equipo. Nació en 1987, tiene apenas 30 años. 30 Tiene, años. tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Es hija de Berta Luján y es hija de Arturo Alcalde. Gente muy cercana también a Andrés Manuel López ¿Y Obrador. por qué en el trabajo? A ver, a mí explíqueme, yo, o sea, leí un poco sobre su currículum y todo. Es una chica que estaba ahí en Juventudes de Morena. Y muy Ya fue activa diputada en la- federal. ¿Pero Ya fue por qué diputada en el federal trabajo? y tiene experiencia en materia ¿Laboral? laboral. Probablemente estuvo en alguna de las Fue comisiones. profesora no, del derecho, no. de Derecho Colectivo del Trabajo en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, pero esa son las universidades Y bueno, yo una, pato de Andrés Manuel. Exactamente. Sí, esa es y una de las única. características del gabinete de Andrés Manuel es que la mitad van a ser hombres y la mitad van a ser mujeres. Entonces supongo que también en base a eso está viendo hacia dónde... Al final se Se llevó va, una ¿no? palomita Andrés Manuel por Sí, hacer eso. me ¿no? parece bien. Creo que hacía falta. A ver. En el gabinete del presidente Peña, pues había
Claro. Creo que hoy hay dos mujeres, ¿no? Dos mujeres y un camino. Dos mujeres y un camino. Sí. Rosario Robles y bueno, en su momento estaba Claudia Ruiz Massieu. Y ya no. Rosario Robles y Rosario Robles. Estaba Mercedes Juan empezó. Había directores generales, sus secretarios, pero no. A ver, ahí les va alguien que sí ha sido cuestionada, que es Josefa González Blanco Ortiz Mena. Si ustedes no saben quién es hija del exgobernador de Chiapas y exsecretario de Gobernación de Salinas, Patrocinio González Blanco Garrido, de triste memoria en Chiapas. Ella sí, lo dijiste con un poco de dolor a mí. Sí, la verdad es que con Patrocinio no fue muy bien. Es nieta también del exgobernador chiapaneco Salmón González Blanco, y ella está vinculada a temas que tienen que ver con cuestiones de... Próxima candidata al gobierno de Chiapas. No le interesa. Ni siquiera la reconocen en Chiapas. La única referencia es que es hija de un exgobernador. Ella estaría propuesta para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su trayectoria está más basada en sociedad civil, sí. En muchos temas de recursos naturales, de protección al medio ambiente, más un perfil académico, ¿no? A pesar de que estudió Derecho en la Universidad de Anáhuac y tiene esta maestría en Estados Unidos, no está metida en la política, sí está metida en la protección del medio ambiente. A ver, alguien más. Javier Jiménez Espriu. Uy, el currículum va a ser largo. Secretario de Comunicaciones y Transportes. Yo quiero que empiecen desde la secundaria, por favor. Nació en 1937, tiene 81 años. Y, entre otras cosas, ha sido subdirector comercial de Petróleos Mexicanos, miembro del Instituto Mexicano del Petróleo, miembro del Patronato de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entre otras cosas, es un hombre también cercano a Andrés Manuel, y a él le va a tocar el aventarse el tiro. Ya salió a declarar algo al respecto. El aeropuerto. Aventarse el tiro del aeropuerto. Ha sido una de las personas que defendió la negativa de Andrés Manuel a hacer el aeropuerto en Texcoco, como se está construyendo ahorita. Él es el defensor del proyecto de hacer en Santa Lucía. Y en estos días, ayer salió a declarar este asunto que todavía estaba... Antier fue, todavía veremos este proyecto metropolitano de aeropuertos que estaban planeando, en el que incluiría también el aeropuerto de Toluca, entre otros. Creo que ese al final va a ser uno de los grandes decisiones y que al final me da la impresión que no va a poder ser un aeropuerto en Santa Lucía. Claro, por supuesto, ¿no? Es que técnicamente es imposible. Exacto, entonces al final creo que va a ser esas grandes decepciones que estamos hablando, que va a tener la gente seguidora. Yo no sé si decepción. Yo no sé si decepción. Yo creo que más bien va a ser, ok, no pudiste, te vamos a dar permiso, entendemos tú, y va a ser, y tiene que ser este año. Eso es definitivo. Tampoco lo pueden posponer. Sí, antes justo comentaba eso, ¿no? Que siguen, hay que ver si ya gastando. Corre y en un medio decidimos. Yo también coincido. El aeropuerto se va a hacer. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para la Secretaría de Educación Pública. Fue el secretario de Gobernación y de Desarrollo Social durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Es presidente de la Fundación Azteca y es un hombre muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. ¿Y nunca ha militado en el PRI? Sí, claro. Sí, va. Sí, muchos años. Sí, además. muchos años. Fue secretario de Desarrollo Social también, secretario de Gobernación. Con Ernesto Zedillo. Tristemente tuvo ahorita pues no sé si escándalo, por lo menos mención de las famosas orquestas Azteca. Que si había realmente... No era asunto de él, sino más bien de Fundación Azteca, sí. Claro, coordinador general de la campaña de Francisco Labastida. Es correcto, fue coordinador de la campaña de Francisco Labastida en el 2000. Y mira, para lo de priista, secretario general del PRI durante la presidencia de Dulce María Sauri. Entonces ya llevamos 2 exsecretarios generales del PRI. Es un buen trampolín. Pues a ver, ya llevamos 2 exsecretarios. Bueno, entonces ya René Juárez, vete apuntando. René Juárez, vete apuntando. A lo mejor ahí en pesca, a ver si pescas Enrique algo. Ochoa, a lo mejor. Enrique Ochoa a lo mejor termina siendo parte del gabinete ya en la Y bueno, ya de una vez entrados en etapa. gasto, empecemos a invitar a Humberto Moreira, por favor. Ya no. Que en una de esas gana una plurinominal. Vamos a seguir ahorita después del corte rápidamente con Norma Rocío Nale García y con Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, y a ver si nos alcanza para Miguel Torruco y para Román Romo. Guillermo Romo, Meyer. Falta Alfonso Romo también. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita venimos a platicarles acerca de la trayectoria
de estos miembros del gabinete, del futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Nuestros teléfonos, si nos gustan marcar al 5513, no nos marquen, mándenos mensajes mejor de WhatsApp de voz al 5513 86 32 44. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 5513 86 32 44. Enseguida volvemos a La Maldita Hora. Felicidades a todos los millones de mexicanos que salieron a votar. Y aunque me hubiera gustado que votaran todos los 89 millones que se encontraban en la lista nominal, tenemos un casi 63% de participación ciudadana nada despreciable. Mientras hay países como Francia o Estados Unidos que votan menos del 40%, México ha demostrado en los últimos años un profundo interés por ser partícipe en la democracia. Nada se resuelve ni se construye de la noche a la mañana, y mucho menos un país. Los pequeños avances deben de tener su reconocimiento. Gracias al Instituto Nacional Electoral, al INE, por el enorme papel que tuvo en estas elecciones, con su acción y comunicación rápida, con sus miles de supervisores electorales y asistentes que estuvieron preparando todo. Gracias al 1,5 millones de mexicanos, ciudadanos de a pie como tú y como yo, que aceptaron su deber civil como funcionarios de casilla, que se prepararon, que vigilaron las urnas y hasta las defendieron, que acabaron hasta altas horas de la madrugada contando cada voto. Por siempre, gracias. Ahora las elecciones ya pasaron, de vuelta a ser país y no un mero proceso electoral. Después de tener la jornada más violenta en la historia de México, llegó un día de contraste, el día de la elección. Con pequeñas excepciones, todo marchó bien el 1 de julio. Millones de mexicanos votaron y decidieron. Los candidatos salieron a aceptar su derrota con gallardía y el ganador apeló a la reconciliación. Y eso se reflejó en el peso, en la política exterior y en los medios internacionales, quienes hoy consideran que México avanzó en su democracia por la manera en la que se actuó el pasado 1 de julio, aminorando al menos ahorita cualquier tipo de incertidumbre. Incluso el propio presidente estadounidense Donald Trump aseguró que se establecerá una relación cordial con la próxima administración. Digo, nada está decidido, pues para lidiar tanto con un presidente como Donald Trump, como con retos económicos, políticos y comerciales, se va a necesitar más que buena voluntad. No todo está resuelto, aún falta un largo camino por recorrer en la transición de gobierno y en el quehacer de los próximos 6 años. Pero esto apenas es el comienzo. Ahora nos damos cuenta que Morena va a ser hegemonía en la toma de decisiones, desde el gobierno federal y la mayoría en el Congreso. Ahora, más que nunca, es cuando se va a necesitar una sociedad civil organizada y crítica, exigente, buscando siempre la representación y los contrapesos. Como ciudadanos, no importa por quién votaste, debemos exigir lo mejor y ser lo mejor. Desearle mal al próximo gobierno no va de acuerdo con un sentimiento democrático. Si al próximo gobierno le va bien, a México y a todos nosotros nos irá bien. Pero si la próxima administración se equivoca, estará escuchando nuestra voz haciendo ruido hasta el cansancio para que rectifique, castigue y mejore. Hoy la vara para México está muy alta y el próximo gobierno se tendrá que comportar a la altura. Es momento de cambio, pero no precisamente por quien resultó siendo el ganador, sino porque hoy tenemos un mayor compromiso como sociedad civil. Si no despertamos y haciendo conciencia sobre esto, será sumamente costoso para todos. Al final te pediré, por favor, no importa por quién hayas votado, que no lo hagas con un cheque en blanco. Hazlo como un compromiso social. No importa si tu candidato o partido resultó ganador o perdedor. Si fuiste a votar con la intención de echarte a dormir y dejárselo todo al gobierno, no lo hagas. El verdadero enemigo de México, hoy y siempre, será la indiferencia. Transmitiendo simultáneamente en el 104.1 FM y en el 1500 de AM. Estamos de regreso en esta maldita hora y estamos analizando los perfiles de los próximos secretarios de Estado que tendrá en su gobierno Andrés Manuel López Obrador. Me acompañan en esta mesa Alfredo López Rojas, Rodolfo Bello,
Héctor Escalante. Eso, no ha habido cambios en esta mesa. Amado Avendaño. Y bueno, vamos a continuar con Alfonso Romo Garza. Él es el coordinador del proyecto de Nación de Andrés Manuel y será o está propuesto para ser el coordinador del gabinete. Jefe de la oficina lo nombró, ¿no? El jefe de la oficina de la el coordinador del gabinete no existe ese puesto, ¿verdad? Ajá, y por pero eso jefe de la es ese oficina jefe sí. de la oficina. ¿Qué función es ese mismo? Ok. O sea, es el Córdoba Montoya, el Juan Es Camilo correcto. Murillo. Dependiendo cómo lo organicen los presidentes, ¿no? Les dan poco o mucho poder. Dependiendo. Exacto, dependiendo. El presidente Y los Peña... nombrados por Rodolfo tenían mucho poder en su momento. Sí, claro. Córdoba Montoya Tenían era... el poder, ¿no? Eran más poderosos que el secretario de Pero Gobernación. con Peña Nieto, pues era... Sí, Mira, con Peña Nieto, fue- el jefe de oficina, Aurelio Nuño, que Era terminó siendo Ajá. secretario. Y que yo creo que tuvo poder de en su Educación. momento, ¿no? Bueno, fue O mucho poder. posible candidato a la presidencia en su momento. Claro. Ahora, con el presidente Calderón, esa figura no existía. Había Con como... Camilo Murillo en su Fuera- momento, fue hasta Juan que se Camilo. fue a la Secretaría de Gobernación. Después ya diluyeron un poco Era su gran amigo. el poder. Y él Correcto. hubiera podido ser su sucesor. Sí. Están pensando en él. Bueno, Alfonso Romo es ingeniero agrónomo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Aquí tenemos otro. O sea que sí, tienes dos grandes chances aquí. Estudiar en el TEC o ser secretario general del PRI. Sí, ya llevamos 2 y 2. Ya tenemos dos y dos. chance, amigo. Él es un empresario regiomontano. Ha sido en esta última etapa cercano a Andrés Manuel López Obrador, aunque apoyó en Al su momento claro. a Vicente Fox y apoyó también en su momento a Felipe Calderón. Y tiene una figura polémica, digamos lo menos, ¿no? Hay una cuestión ahí polémica en cuanto a su desempeño como empresario. Es muy exitoso y es una Él persona... era realmente el reinado de su empresa, ¿no? Claro. Era el empresario. Por eso incluso en Monterrey no lo ven como en esta elite, ¿no? De grandes empresarios, sino como que ahí se quedó con el negocio, digamos. Sí, hubo cosas ahí, pero lo que es cierto es que es una persona sagaz, muy inteligente, preparada, Y volviendo a lo que platicamos, creo que va a ser de estos jefes de la oficina con poder. Me da la impresión que Andrés Manuel sí le está depositando pues mucha confianza. O sea, es de los pocos que en estos ya sí lo ha ratificado. O sea, no hay duda de que él va a ser el jefe de la oficina. Claro, ahora hay que recordar que Alfonso Romo Garza fue una persona cercana a Pedro Aspe. A Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Muy Gortari cercano a en su Carlos Salinas de momento, Gortari. sí. Ahora, es interesante ver el papel que ha tomado Alfonso Romo Garza, ¿no? Alfonso Poncho Romo ha sido quien ha fungido como el enlace entre los empresarios, entre este sector empresarial que parecía que en algún momento de la campaña había un rompimiento entre López Obrador y los empresarios, y la operación cicatriz, el acercamiento, las pláticas con el Consejo Mexicano de Negocios, con el Consejo Coordinador Empresarial y Coparme, etcétera, 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 ha sido Alfonso Romo quien lo ha operado. Y lo ha operado parece que de buena forma, ¿no? Incluso el día de ayer los empresarios sacan un video donde Qué alegría, van ¿no? a Qué apoyar bonito. al presidente. A mí lo que me electo. conmovió fue el abrazo de Claudio X González y Andrés Cuando Manuel diciendo López aquí Obrador. ya acabó la campaña, amigo. Ahora sí vámonos a ver el base. Sí, pues sí. Pero pues en gran parte la labor es de Alfonso Romo, ¿no? Sí, Quien ha está hecho bien, esa lo operación celebro. cicatriz. Creo que va a haber gente que Yo no creo acaba que de los- entender. Yo creo que los empresarios sí pusieron ciertas condiciones para abrirle su corazón a AMLO y me parece que todavía está sujeto al escrutinio. Le dieron el beneficio de la duda, no el cheque en blanco. Tiene que ver con, como bien señalas, con estas señales que mandó con Alfonso Romo, con Carlos Ursúa y con otras señales que le dan cierta certeza y seguridad, porque obviamente el gobierno de Andrés Manuel va a necesitar forzosamente de la inversión privada para sacar adelante su proyecto. Seguridad. Ahora no olvidemos que estos grandes empresarios, muchas de sus empresas, o todas, son transnacionales. Sí, claro. O sea, no necesariamente porque les vaya mal en México les va a ir mal a ellos. Sí. O sea, conteniendo 14, 15, 17 países en sus empresas, pues pueden cerrar México y seguir con otros 15 por fuera. Pueden trasladar su holding afuera. Entonces, los empresarios son muy cautelosos y son respetuosos. Y esperemos que esta unión, Claro. la verdad, sea feliz término para el país. En ese sentido, Que hasta los se dos sean agradece, sensatos, ¿no? Se claro. agradece que, Sí. ya que hayan empezado con esas reuniones. Por fin, ¿no? Que está bien que en vez de buscar el choque, que Exacto. busquen construir
juntos el país que necesitamos. Juntos hagan. 68 años también, Alfonso Juntos Romo. haremos Tampoco historia. es. No sé dónde lo digo. Bueno, No es de los más jóvenes tampoco, Alfonso Romo. En esta ronda vamos a cerrar con Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, que sería la secretaria de la Función Pública, es originaria de Querétaro, no quiso revelar su fecha de nacimiento. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de California, es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de California, es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como referencias meramente, es esposa del doctor John Ackerman, que es muy cercano también a Andrés Manuel López Obrador, y es hija de Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, quien fue diputado federal y senador de la República. Quienes lo ubican, Cuauhtémoc estuvo ligado al PRD y al Movimiento Ciudadano. Mira, pues un perfil académico, ¿no? Un perfil netamente académico. No la quiero juzgar por su esposo, que es un poco más radical, que también es académico. Yo sí pondría un tache ahí en el asunto de que salió a disculpar anticipadamente los tintes de Laida Sansores. Ella salió a solidarizarse con Laida Sansores. Y a mí me parece que alguien que va a asumir una responsabilidad, sobre todo la responsabilidad que tiene que ver con la investigación de actos de corrupción, anticipadamente salga a decir, solidarizarse con alguien que está metida en un problema justamente de corrupción. Es decir, esta absolución anticipada pareció parte, claro, de la campaña, pero si tú vas a ser la próxima secretaria de la Función Pública, me parece que no hizo las cosas. No fue prudente, al menos no fue prudente. Habrá que juzgarla como ciudadanos por lo que haga o deje de hacer en la función pública, ¿no? Sí, coincido, creo que era innecesario, incluso lo hemos platicado en otras ocasiones, echarte un tiro pues por el futuro de Laida Sansores, la verdad no tenía sentido, y más cuando te perfilas en el cargo que tiene que observar a prácticamente todo el gobierno federal, ¿no? Era innecesario. Oigan, y bueno, ustedes se preguntarán qué hace aquí el señor Rodolfo Bello, que ya tenía rato que no nos visitaba. Querido amigo, hoy nos traes un tema que es muy interesante para quienes todavía sigan llorando la derrota y estén buscando terapia. Me estás oyendo Pepe Toño, me estás oyendo Ricardo. El Bronco no, porque le vale. Pero ya está gobernando otra vez. Ahorita que ya terminaron las campañas, en serio, tómensela en serio. Hay algunos que siguen enojados, resentidos, desesperados, tristes, pero esto tiene que ver con una falta de aceptación, y se los digo en serio, es la parte de la resistencia a la realidad que están viviendo ahorita, que estamos viviendo todos. Es un proceso de adaptación, es un proceso de cambio y es un proceso de duelo, Rodolfo Bello. Así es, platicando un poco el tema que traemos hoy, científicamente hablando, la doctora Elizabeth Kubler-Ross es una doctora europea, se le conoce como la madre o la fundadora de la tanatología. La tanatología es el estudio que precisamente analiza a las personas que están a punto de morir o que están desahuciadas. Esta persona, Elizabeth Kubler-Ross, analizó mucho tiempo ese proceso que viven de duelo las personas, no solamente que están a punto de morir, sino alrededor de ella. Y bueno, el libro más interesante de ella, que está multicitado y que es muy valioso, se llama La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, por si quieren tener más información, es muy interesante. Y ella dice que en todo proceso de duelo hay 5 etapas. Y fíjense, vamos a verlas, son muy sencillas, 5 etapas. Cuando alguien tiene una pérdida, y pensemos en cualquier pérdida, por ejemplo... Una electoral, por ejemplo. ¿no? O el mundial. Sí. O por ejemplo, pensemos si nos está escuchando algún joven estudiante que a lo mejor reprobó el semestre o una materia o no entró a la universidad. Cuando tengo una pérdida, lo primeritito que pasa, la primera opción es: lo niego. Esto no me puede pasar a mí. Esto no es cierto. No me está pasando a mí. Si te despiden de tu empleo, si repruebas una materia, si pierdes la elección, esto no me está pasando a mí. ¿Me escuchas, Miguel? Esto no me está pasando a mí. Negación. Lo que sigue, exactamente, la negación total. Lo que sigue es que me enojo, me molesto. Y el enojo no es otra cosa más que energía que se deposita en alguien más, en alguien externo.
lo niego y me enojo. Y hay gente que combina los dos, están enojados negándolo. No olvidemos, por ejemplo, que Andrés Manuel 2 veces perdió. Y hubo una de ellas que fue inclusive violento, o sea, su enojo y su molestia, y dura mucho tiempo. La tercera etapa es la negociación. A pesar de que hay una pérdida, hay dos tipos de pérdidas, las que son sumamente contundentes y las que se pueden negociar. Por ejemplo, un examen que se reprueba, o una beca que pierdes, o un carro que te roban, puedes negociar a ver si lo encuentras. La muerte no. Okay. O perder un miembro del cuerpo, no puedes, a lo mejor, por ejemplo, una elección, puedes, entre comillas, negociar. Si juntas estas tres etapas, enojo, negación y negociación, las tres juntas, pues vas a estar negociando con una muy mala actitud y vas a estar de manera muy negativa tratando de adquirir una ganancia, y eso no se vale. Esas son las tres primeras etapas del duelo. La cuarta es cuando empiezas a deprimirte, cuando te das cuenta que a pesar de que estés negociando y a pesar de tu enojo y a pesar de todo, realmente perdiste. Por ejemplo, cuando pierdes un amigo, cuando hay una muerte y eso ya es contundente, es inexorable, eso ya ocurrió, no llega otra cosa más que deprimirte. Deprimirse en términos de psicología es enojarse contra uno mismo, porque ya no fuiste capaz de hacer algo antes. Y la última etapa es la aceptación. Entonces, cuando una persona acepta una pérdida, no es que esté eufórica, no es que esté bien, es que sencillamente cambió ya a otro estado, a otro estatus. Una persona que acepta una pérdida mejoró, cambió. Es una persona que tuvo un aprendizaje, pero pasó por un proceso de 5 etapas. Mi abuela decía que el que se enoja pierde. También el que pierde se enoja. Uh-huh. Pero hay gente que se estaciona en el enojo y ahí se queda. ¿Ya nos dimos cuenta? No, en Puebla están pasando Saludos cosas. A todos los chairos. Entonces, pero ellos ganaron. Pero se estancaron en el enojo. Y véanlo, por ejemplo, todas las personas que tuvieron hoy una pérdida, los electores, los candidatos, la ciudadanía que se siente que perdió porque fue y votó y no ganó su candidato, están viviendo ese proceso. Algunos están a lo mejor deprimidos en la etapa de depresión, otros están negándolo, otros están a lo mejor enojados todavía. Esas etapas se tienen que vivir. Es más, hay quien dice que hay que hasta disfrutarlas. La gran diferencia es el tiempo y que algunas personas las combinan. Es muy evidente que hay personas que están enojadas, negociando y negándolo al mismo tiempo. Entonces tenemos que acompañarlos a que vivan esas etapas, las terminen deprimiéndose y terminen aceptándolo. La otra, digamos, estatus es el que gana. El que gana lo acepta inmediatamente, pero no necesariamente ha madurado ese gane, ese triunfo. Y lo vemos también en candidatos que al ganar no se comportan con madurez. No se la creen. Como la senadora de Baja California, por ejemplo. Eso no es madurez para el triunfo. La chairada que está ahí sigue inventando madres, aún con el triunfo en la mano. Entonces nosotros como país en este momento tenemos gente que ha perdido y gente que ha ganado. Todos lo que tenemos es que aprender a madurar. Los que perdimos, si es que hubimos quien perdió, estamos viviendo esa etapa y cuando terminemos aceptándolo, tendremos un aprendizaje, seremos mejor. Los que ganaron, pues ahí sí hay otras etapas y nos daremos cuenta de su madurez con la tolerancia que tengan con los que perdieron. ¿Me estoy explicando? Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante que los que hayamos perdido y los que sintamos que estamos así, pues con problemas o que tenemos que sobreponernos a eso, tenemos que terminar de alguna manera trabajando con nosotros mismos y saber que siempre podemos seguir participando y siempre podemos seguir haciendo cosas. Los que ya ganaron deben de aceptar que hay personas que están viviendo un proceso y que de alguna manera en ese proceso, si yo interfiero, puedo generar disgustos, problemas. Rodolfo Bello, pues muchas gracias por estos conceptos. Nosotros estamos concluyendo el programa. Disfruten su fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, pásenla bien. Héctor. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Regresa a Cayo de Hacha. Muchas gracias. Bye bye. Mexicanos y mexicanas, lo sabemos bien. Hay que irse para poder volver. Esto fue La Maldita Hora. Regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche en el 104.1 de FM y el 1500 de AM. Una vez más y como siempre, con su bajeza bendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.